Esto es interesante porque siempre nos recetaban un incrementito de aquí o de allá. Sin embargo, eso no quiere decir... Eso no quiere decir que en estos 3 años no cobren más impuestos. ¿Cómo lo logran? Pues a través de la miscelánea fiscal. Acotan cada vez más las avenidas de ilusión y evasión fiscales. O sea, o pagamos o nos va mal. Eso... Y no queremos que nos vaya mal. ¿Cuántos cambios crees que tiene la miscelánea fiscal este año? Muy bueno, nada más empezando por el régimen de confianza y de ahí todas las derivaciones. 104 cambios. Ay, pues vámonos. ¿Y quién crees que se lo sabe? Pues nada más y nada menos que Juan Carlos Bojorges, que es presidente del Colegio de Contadores Públicos de México y además es contador público certificado. CPC. No es nada más contador público como decía Alicia hace rato. Necesitar un traductor para entenderle estos 100. No, justo para eso. Él dice facilito. Okay. Oye, puede inclusive ayudarte a entenderlo. Bueno. Juan Carlos, bienvenísimo a esta billetera. Y pues como tú eres de los que, como decía Alice hace rato, no solamente ve el balance, sino que además haces auditorías, pues nos vas a poder asesorar muy bien en cómo manejar este tema fiscal. Pues vamos directo y al grano. Cuéntanos, ¿cuáles son las modificaciones más relevantes que ves en la miscelánea fiscal? Muchas gracias, un gusto saludarlo, estar aquí con su audiencia, un saludo para todos. Pues como bien decía Alicia, es una miscelánea nutrida, 104 cambios, digamos en lo general, aunque siempre se van derivando unos de otros. Yo creo que de manera general en diferentes lugares ya se han hablado de los diferentes cambios. El que más ha impactado, el famoso régimen nuevo para las personas físicas, en principio, aunque hay un símil para las personas morales, este régimen simplificado de confianza lo que pretende es, de manera muy general, sumar a más contribuyentes. Y es un poco la idea que decían también al principio y que ha sido la propuesta de este gobierno, no subir tasas, no subir los rangos o los niveles de impuestos, pero sí lograr una mayor recaudación, como lo está haciendo a través de hacer diferentes reformas y propuestas en el entorno administrativo de los impuestos, de alguna manera restringir más a los contribuyentes, ejercer mejor y mayor control a través de la tecnología, eso hay que decirlo. La autoridad se ha preocupado por hacer inversiones en tecnología de gran tamaño y le han producido grandes beneficios. Por ahí nos fueron introduciendo en esto cuando nace el comprobante por internet, ¿no? Los famosos CFDIs, que ahorita se han convertido en bases de datos. La autoridad conoce nuestras prácticas de consumo, conoce a quién le compramos, quién nos compra, a quién le prestamos servicios, tiene identificados a todas las personas que hacen operaciones entre sí, tiene ligados de alguna manera identificados los movimientos bancarios. Al final es una información que, dijeran por allá, vale oro. Contador, precisamente con este régimen de confianza es donde se ha visto más atención pública debido a que parece un esquema le llaman tax flag, de impuesto bandera, una sola tasa, sin deducciones. De 1% a 2.5%. Sobre ingresos brutos. ¿Cuáles son los beneficios o cómo podemos explicar, por un lado, que esto va a aumentar la recaudación y por otro lado, nos aligera la vida a los contribuyentes? Pues sobre todo creo que mete muchos de la economía informal, ¿no, contador? Así es uno de los propósitos fundamentales. Vamos a explicarlo simple. Del total de ingresos que obtengo como persona física, ingresos cobrados, eso es un tema importante, los ingresos que sí cobré, de ese gran total voy a aplicar una pequeña tablita que maneja 4 tasas que pueden ir desde el 1%, 5 tasas desde el 1% hasta el 2.5%. Depende del nivel de ingresos. Dice, tus ingresos por esa tasa y eso pagas de impuesto. No te preocupes por deducciones, no te preocupes por contabilidad, no te preocupes por nada más. Simplemente que cheques cuáles son tus comprobantes emitidos, cuáles de ellos fueron cobrados, le aplicas la tasa y se acabó. Ventajas para el contribuyente: se simplifica la actividad administrativa, tiene una manera más sencilla de pagar los impuestos, tiene una forma simple, entendible para todos. Ya no hay que estar juntando tickets y facturas de los que te están dando el servicio. Nada. Sí, porque tienes que tenerlos cobrados, ¿no? Pero no tienes que tus ingresos no cobrados, efectivamente cobrados, tus ingresos. O sea, con factura emitida, ¿no? Pero las deducciones ya no los tienes que estar juntando, pues. Los documentos. Así es. Ahora, tratando de explicar, porque además, una cosa es lo que se conoce de manera general y cuando nos vamos metiendo a los detalles o a los puntos finos van saliendo otras condiciones. No tiene deducciones, cierto. No se ocupan deducciones, cierto. Sin embargo, sí me obliga a guardar los comprobantes que yo tenga de todos mis gastos y compras. Wow. ¿Durante 5 años? Guárdalos. 5 años. Guárdalos. Ahí tenlos. ¿No los ocupas para el pago de impuestos? No, pero guárdalos. No, o sea, hay que seguir sacando este régimen lo que pretende es
Sí, las FDIs o las facturas electrónicas. Con esto, ¿qué pasa? Que más personas se van a dar de alta, es la idea que tiene la autoridad, más personas van a contribuir y ahí está logrando tener una mayor recaudación sin incrementar las tasas de impuestos. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la realidad? No lo sabemos. Hay muchos informales que puede ser que decidan subirse, pero habrá muchos informales que van a seguir en esto. Realmente es una suma de medidas lo que va a ayudar a lograr eliminar la informalidad, que es uno de los temas centrales, pero bueno, hablando de recaudación, sí se van a subir muchos. Algunos otros les va a ayudar a aligerar su carga administrativa y van a decidir trasladarse a ese régimen. ¿A qué me refiero? Que personas que ahorita ya estaban en otro régimen, conocido como el de actividades empresariales, o en su momento el régimen de incorporación fiscal, el RIF, se van a mudar a este régimen. Porque ya no existen, ¿no? Desaparecen. El RIF desaparece, sí. Sí. El RIF desaparece, sí. Los otros no. Los otros permanecen, tanto el de servicios profesionales como actividades empresariales, porque para que yo pueda subir a este régimen de confianza, mis ingresos no deben rebasar 3,5 millones de pesos al año. Si pues rebaso, eso es suficiente. Tengo que acomodar en otro régimen. Son arriba de 200,000. Una pregunta que sí es importante. También desaparecen algunos regímenes especiales como los de los transportes, o sea, ya los tuertos y contratuertos se fueron a la basura. ¿Cuáles son esos tú? Ingresos ciegos. Ganadería, pesca. Agricultura, ganadería, exacto, estos regímenes especiales todos para se van a este régimen. ¿Todos, sin excepción? Todos. Sí. Ya Todos se van. reducciones seguidas. Siempre y cuando estén en el límite de los 3,5 millones. Yo necesito preguntar esto. ¿Y esto es para personas físicas y para empresas? Solo para personas físicas, como lo estamos narrando. Para personas morales también nace un régimen de confianza, pero tiene un tratamiento distinto. A ver. Allá sí, para personas morales, el gran cambio es que lo debe de pagar el impuesto sí tomando las deducciones, ¿no? Para personas morales sí aplican deducciones, ingresos menos deducciones, pero solo van a contar los ingresos cobrados y las deducciones pagadas. Es lo que voy a considerar en la fórmula. O sea, te da un coeficiente de utilidad ahí. Sobre la utilidad sí, se aplica ahí me va a quedar un coeficiente de utilidad y sobre esa utilidad pagaré la tasa general de personas morales, que es el 30%, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre el régimen normal de personas morales y el flujo de efectivo? Una persona moral normal acumula sus ingresos, suma sus ingresos, aún de que no los haya cobrado, pero puede restar sus deducciones aún de que no las haya pagado. En este régimen de confianza solamente juegan en la fórmula ingresos cobrados y deducciones pagadas. Pero a ver, en términos prácticos, y pesos y centavos, y sé que cambia en función de cada caso, pero ¿se supone que con esto vamos a pagar más o menos impuestos que pagábamos antes los contribuyentes? Van a pagar más personas y de ahí la respuesta sería se va a recaudar más. ¿Cómo le va a afectar a cada individuo? Será muy diferente, porque dependerá de los niveles de gastos que antes tenía. Por ejemplo, si yo tenía un nivel de gasto que me generaba pérdida, pues no pagaba nada. En este nuevo régimen en el que solamente juegan los ingresos, siempre pagaré. Y contador, en el caso, por ejemplo, de personas físicas, hay profesionistas muy exitosos, médicos, diseñadores, arquitectos, artistas, que pueden ganar más de 3,5 millones de pesos anuales. Cuando pasen al 3,5 millones con un peso, ¿qué régimen se les aplica? El régimen general, el que decíamos que subsiste de actividades empresariales y actividades profesionales, en el que sí juegan ingresos, deducciones y una tarifa diferente de impuestos. Y no se eliminaron deducciones, ¿no? Para personas físicas. No. En el régimen general permanecen las deducciones, claro. Inclusive el monto del auto, los seguros, los gastos funerarios. Lamentablemente la pandemia ahora sí los activó. Bueno, los gastos médicos. Los gastos médicos, ¿no? Sí, correcto. Esos permanecen. Para los regímenes generales. ¿Y en el caso de las empresas hay un límite diferente de 3,5 millones de pesos? Sí, para el caso de las empresas de 30 millones de pesos, los ingresos que deben de estar para pasar al régimen de confianza. Entonces, si yo estoy en un régimen y gano menos de 30 millones de pesos, ¿me tendría que cambiar al régimen de confianza o debo permanecer en el general? Te conviene pasar al régimen de confianza. Siempre será más conveniente pagar sobre flujo de efectivo, porque es algo que yo ya tengo en la bolsa, ya lo cobré. Por ejemplo, y voy a poner un caso hipotético. Una empresa, una persona moral que factura en diciembre 10 millones de pesos. ¡Wow! Ya los facturé. Pero no los cobro. Los cobro hasta febrero. Entonces, en el régimen general, la ley me dice, tú tienes 10 millones de pesos de impuesto, sobre eso me pagas. No tengo dinero,
no me importa, tú hazle ya como tienes quieras. Oye, contador, ¿y cuáles son las excepciones para que se puedan cambiar a este régimen de confianza? Es decir, todos los que estén por abajo de los 30 millones de pesos en personas morales y 3.5 en personas físicas, ¿nos podemos sumar a esto? No. Por ejemplo, una persona física, para poder acceder a este régimen, no tiene que ser socio de ninguna empresa en ningún lado. Ah, caray. ¿Y eso por qué? No puedes ser socio de otra empresa. Si ya eres socio de otra empresa, ya no tienes posibilidad de subir a este régimen. ¿Por qué? Porque nos lo puso claramente como un requisito en esta propuesta. Todos lo estamos hablando a nivel de una propuesta. No sabemos si va a ser la versión final. Tendrá que pasar por cámaras y conoceremos en el futuro, pero hablemos de lo que hoy está escrito. No puedo subir a este régimen si yo soy socio de alguna empresa, la que sea. Aunque y eso sea, hay que tener mucho cuidado. Aunque sea unipersonal y sea la propia. Lo que pasa es que si ya estoy en una persona moral, sí, en sociedad civil ya no soy persona física. Ya no soy persona física, ya soy persona moral. Que es el modelo de las sociedades anónimas simplificadas, que son sociedades de una persona. Ahí automáticamente ya soy persona moral, no puedo regresarme a persona física. ¿De acuerdo? Solamente como persona física, individuo, solito, que no esté en alguna sociedad como socio, puedo subir a este régimen. Las deducciones ciegas, estas que había, y me llama la atención, y quiero otra vez ponerlo sobre la mesa. Autotransporte, agricultura, pesca, todas estas se propone que expliquen las deducciones ciegas, porque no todos las estamos ciegas con es ustedes. que agarras y dices, a ver, un 10% de mi ingreso. Como cuando rentas, que deduces una parte, sí, porque sí. Ándale, ya. Como el arrendamiento, ¿no? Esas desaparecen. Sí, correcto. Es lo que se conoce como deducción ciega. Sí, porque, insisto, solamente pagas impuestos sobre ingresos. Todo lo referido a deducciones, documentos ciegas, no ciegas, lo que sea, desaparece. El lenguaje se suma en ingresos por una tasa del 1 al 2.5%. Con todo lo que eso significa de simplicidad y también de no poder, de alguna forma, reducir mi pago de impuestos, ¿no? Contador público certificado Juan Carlos Bojorquez, ¿por qué no lo invitamos de nuevo? Porque nos quedamos solamente con el régimen simplificado y nos quedan muchas cosas pendientes más, ¿de acuerdo? Nada más de entrada. Será un gusto el día que ustedes me digan. De manera general, nada más quiero mencionar que esta reforma trae diversos cambios de índole administrativa. Acotaciones, nuevas reglas, restricciones, nuevos candados, nuevas multas, y junto todo esto va haciendo que el contribuyente de alguna forma esté más controlado y que contribuya con mayor impacto en la recaudación del SAT. Pero el día que ustedes gusten, los acompaño y vamos separando tema por tema. Son muchos y cada uno va desglosando, como ahorita lo vimos muy simple, 3, 4 excepciones, 3, 4 condiciones, y nada más para no dejar el tema a medias. Hace rato decíamos, ¿cuándo no puedo subir al régimen de confianza? Cuando sea socio de una empresa, cuando sea residente en el extranjero, cuando tenga ingresos de lo que fiscalmente se conoce como regímenes fiscales preferentes o coloquialmente paraísos fiscales, y de alguna manera esas condiciones me restringen a que yo suba a este régimen, ¿no? Pero insisto, habrá oportunidad de entrar en detalles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. Mucha claridad. Gracias. Muchas gracias. Ay. ¿Cómo ves? Oye, pues mi cuenta